Secnos, parapídemos y paraoikos. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento que resumen la postura del cristiano en el mundo. Todas ellas describen el peregrino, al transeúnte, al extranjero, al que no reside permanentemente en un lugar. La primera palabra es xenos. En el griego clásico, xenos significa extranjero o forastero y se opone a polites, ciudadano del país, a epichorios, habitante del país, y a endemos, que es del nativo de un país. Xenos puede significar incluso peregrino y refugiado. En el Nuevo Testamento se usa respecto del forastero que en la parábola fue o no ayudado, en Mateo 25, 35, 38, 43 y 44. El campo que fue comprado con el dinero de sangre que Judas Iscariote arrojó a los sacerdotes se dedicó para sepultar a los extranjeros. Mateo 27:7. Los atenienses estaban interesados en Pablo porque predicaba a dioses extranjeros. Hechos 17:18. Los ciudadanos de Atenas y los extranjeros residentes en la ciudad no se interesaban sino en decir y oír algo nuevo, según Hechos 17:21. Antes que los gentiles cristianos fuesen convertidos, eran ajenos a los pactos de la promesa. Efesios 2:12. Aquellos a quienes fue dirigida la epístola de los hebreos no debían dejarse llevar por doctrinas extrañas. Hebreos 13:9. Pedro dice a sus amigos que no se sorprenda de las pruebas que le han sobrevenido como si fueran cosas extrañas. Primera de Pedro 4:12. Juan distingue entre hermanos y extranjeros. Tercera de Juan 5. Pero el pasaje que da a la palabra su tono más relevante y significativo y característico está en el libro de los Hebreos, donde se dice que los patriarcas fueron extranjeros y peregrinos durante toda su vida. Hebreos 11:13. Supuesto así, el cristiano es un xenos, un extranjero en este mundo. En el mundo antiguo, el extranjero llevaba una vida difícil. En los papiros, un hombre, por ejemplo, escribe que era despreciado por todos porque era xenos, es decir, extranjero. Otros escribe en casa para decir a su familia: no estéis preocupados por mí porque me hallé fuera de casa, pues estoy personalmente interesado en estos parajes y no soy xenos, es decir, extranjero, en ellos. Un tercer escrito dice: es mejor para vosotros estar en vuestros lugares, como quiera que estos sean, que estar en epicenes, es decir, en tierra extraña. En el mundo antiguo era muy común que los clubes cuyos miembros se reunían para comer juntos y los comensales estaban divididos en distintos grupos, o sea, en sundei noi, compañeros, y xenoi, forasteros, que estaban presentes por tolerancia o cortesía. Un soldado mercenario que estuviera sirviendo en el ejército de otro país era xenos, extranjero. Jenofonte Anabasis
En Esparta el extranjero era automáticamente reconocido, era llamado bárbaro. Xenos y bárbaro significan lo mismo, según Heródoto 9:11. Aquí pues tenemos la verdad de que en este mundo el cristiano es siempre extranjero. El mundo no es su lugar, no es su hogar, ni su residencia permanente, y por esto el cristiano siempre está sujeto a ser malentendido, siempre estará expuesto a ser considerado un personaje extraño que sigue caminos raros en comparación con los que siguen los demás. La segunda palabra que describe la posición del cristiano en el mundo es parepedímedos. En el griego clásico, parepidemos era la palabra aplicada a las personas que se establecían temporalmente en un lugar, que no fijaban definitivamente su residencia en ese sitio o en ese lugar. En el Nuevo Testamento, parepídemos se usa respecto de los patriarcas que nunca tuvieron una residencia permanente, sino que eran extranjeros y peregrinos, según Hebreos 11:13. Pedro utiliza esta palabra para describir a los cristianos que vivían en Asia Menor, como extranjeros y dispersos por todo el país, como exiliados de su tierra natal. Primera de Pedro 1:1. Pedro ruega a sus hermanos que se abstenga de deseos carnales que batallan contra el alma, porque son extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro 2:11. Los griegos vivían en Roma, se llamaban a sí mismos perepidemoi, según Polibio 32. En los papiros un hombre pide permiso parepidemen pros kairon para residir en un lugar durante cierto tiempo. Otro hombre obtiene permiso de permanecencia, pero no debe parepidemein más de 20 días. El cristiano es esencialmente residente temporal en este mundo. Es uno que va de paso. Puede estar aquí, pero sus raíces no están, ni tampoco su hogar permanente. Siempre vive mirando el más allá. Y sucede que su visión de la vida no era rara entre los grandes hombres. Marco Aurelio dijo: la vida es una milicia y una estancia parepidemia en tierra extranjera. La palabra parepidemos describe al hombre que está pasando un tiempo en determinado lugar, pero sin residencia permanente en él. El cristiano no desprecia el mundo, pero sabe que el mundo no es una residencia fija para él, sino que tan solo representa una jornada de su camino. El tercer vocablo que describe la relación del cristiano con el mundo es el nombre paraoikos, con su verbo paraoikein. En el griego clásico, la palabra más usada para esta idea era metoikos, que describe lo que se conocía por residente ajeno. Un hombre que residía en un lugar pero sin naturalizarse en él. Este hombre pagaba el impuesto correspondiente de ese lugar y vivía como residente autorizado, pero nunca renunciaba a la ciudadanía que él tenía, del lugar de donde él había pertenecido y nacido. Esta palabra se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Dios dijo a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en tierra ajena. Hechos 7:6.
Moisés era extranjero en Medián, Hechos 7:29. En el camino de Emaús, los dos viajeros preguntaron al irreconocido Cristo en ese instante resucitado si era extranjero en Jerusalén porque no estaba al tanto o no conocía la tragedia que había ocurrido. Lucas 24:18. Cuando los gentiles aceptan la fe cristiana, dejan de ser ajenos a la promesa de Dios. Pero es en Hebreos y en Primera de Pedro quienes dan a esta palabra su tono y significado especiales. Una y otra vez Hebreos describe a los patriarcas como peregrinos sin residencia permanente, Hebreos 11:9, y la apelación de Pedro a los creyentes es que se mantengan puros porque son extranjeros y peregrinos, Primera de Pedro 2:11. Paraoikos se encuentra a menudo en la Septuaginta, donde figura 11 veces como traducción del vocablo hebreo ger. El ger era el extranjero, el prosélito, el extraño que habitaba o vivía en el seno de la familia israelita. Asimismo traduce 10 veces el vocablo hebreo toshav. El toshav era el emigrante que residía en un país extranjero pero sin naturalizarse en él. Estas palabras se aplican particularmente a los judíos de la dispersión, de los cuales se decía paraoikein en Egipto, en Babilonia y en las tierras del extrarradio de Palestina, a que iban por fuerza o por voluntad propia. Para los judíos, paraoikein describía al individuo que vivía dentro de una comunidad, pero que no obstante era extranjero en ella, y a partir de aquí el término llegó a conectarse especialmente con el cristiano y con la iglesia cristiana. El cristiano estaba exactamente en esa situación. Vivía en una comunidad, llevaba a cabo todos los deberes frutos de la convivencia, pero su ciudadanía estaba en los cielos. Clemente escribe su carta desde la iglesia Peroikouse de Roma a la iglesia Peroikouse de Corintio. Policarpo usa la misma terminología cuando escribe a la iglesia de Filipos. La iglesia estaba en estos lugares, pero su verdadero hogar no quedaba en ellos. Y ahora viene una interesante evolución del término. La palabra paraoiko significa residente, ajeno. El verbo paraoikein significa permanecer en un lugar, pero sin llegar a ser ciudadano naturalizado de ese lugar. Así el nombre paraoikia pasa a significar un conjunto de extraños en medio de una comunidad. La comunidad cristiana es un conjunto de personas que viven en este mundo, pero que nunca han aceptado las normas, métodos y formas de él. Las normas de la comunidad cristiana son las de Dios. Aceptan la ley del lugar donde viven, pero para ellos muy por encima y más allá de esta ley están las regulaciones de la ley de Dios. El cristiano es una persona cuya única y real ciudadanía es la del reino de los cielos. La idea de que el creyente en Jesucristo es extranjero y peregrino en este mundo llegó a ser tan dominante en el pensamiento cristiano que vale la pena considerar un poco más. En el mundo antiguo, ser extranjero significaba ser infeliz. Es cierto que los países respetaban al extranjero. En la región griega, uno de los títulos de Zeus, por ejemplo, era Zeuxenios,
o sea, Zeus, el dios de los extranjeros, y se sostenía que los forasteros estaban bajo la protección de sus divinidades, pero aún así había cierta desdicha en la suerte de ellos. En la iglesia primitiva, Tertuliano escribió: el cristiano sabe que en la tierra tiene una peregrinación, pero también sabe que su dignidad está en los cielos. Nada en este mundo es importante para nosotros excepto partir de él lo más rápidamente posible. Al mismo tiempo, ha de notarse que aunque los cristianos se reconocen extranjeros, peregrinos y exiliados, esto no significa que se divorcien del vivir ordinario y se retiren a una vida de alejada y solitaria inutilidad e inactividad. Tertuliano escribe: nosotros no somos como los indios brahmanes o ginosofistas, retirados de la vida ordinaria. Vivimos con vosotros los gentiles, comiendo el mismo alimento, usando la misma vestidura, teniendo necesidades de las mismas cosas, y no somos infructuosos para los negocios de la república.